decían todos los especialistas, la droga adulterada podía llegar a expandirse, podía llegar a traficarse por el país. Ahora estamos en Rosario, en vivo. Claro, porque la droga adulterada llegó a Rosario. Hay internados, hay una investigación federal, hay una sospecha grande con una banda muy conocida de narcotraficantes. Y allí está nuestro compañero Sebastián Domenech. Hola, Sebastián. Sebas. ¿Qué tal, Santi Lore? Buenos días. Bueno, es lo que están tratando de establecer, ¿no? Si realmente lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires es lo mismo que está pasando aquí en la ciudad de Rosario, donde estamos trabajando desde muy temprano. Y bueno, hay que decir, por ejemplo, lo último y lo más importante tiene que ver con los allanamientos que la Policía Federal todavía está terminando de hacer en la zona sur de Rosario, en 3 domicilios por lo menos que están en Lirio y España, en Ulises al 7000 y en Lirio y Flor de Nácar. Hay un detenido y envoltorios con cocaína. Reiteramos, la Policía Federal Argentina está haciendo allanamientos en la zona sur de Rosario para determinar si esta cocaína encontrada, por ejemplo, en estos domicilios, es la que consumieron algunas de las personas que están internadas todavía y que sufrieron intoxicaciones. Claro. Y si estas personas sufrieron esto, en realidad por el consumo justamente de esta droga. Todavía eso no está claro, por supuesto, porque hay que analizar primero. Hay que ver la evolución de estos pacientes, hay que analizar la sustancia que había con esta cocaína y después, por supuesto, ni hablar que de fondo, el objetivo incluso de la Policía Federal es si coincide todo esto, lo que fueron encontrando con lo que ya encontraron, recordemos, en la zona noroeste del conurbano bonaerense después de los 24 fallecidos lamentablemente por la intoxicación por esa misma cocaína, ¿no? Lo que se observa en ellos, en los síntomas, es similar a lo que vivimos acá en Provincia de Buenos Aires, de las personas que están internadas. Sí, en algunos puntos sí, falta todavía la evolución. Hay 2 personas que estaban en terapia intensiva, que estaban en estado delicado. Son 6 en total, sí. Pero bueno, justamente para meternos bien de lleno ahora sí en la cuestión salud y aclarar todos estos puntos, incluso sí. Si tienen, por ejemplo, similitudes con los casos de la provincia de Buenos Aires, estamos con Silvia Marmiroli, que es la subsecretaria de Salud Pública de aquí de Rosario. Buenas tardes. Buenos días, doctora. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, la primera pregunta tal vez tiene que ver con esto, ¿no? ¿Coinciden los síntomas de estas víctimas, de estas personas que están internadas, con lo que, por ejemplo, nosotros escuchamos y vimos en los últimos días en la provincia de Buenos Aires? Nosotros no participamos del proceso de la provincia de Buenos Aires, pero sí podría decirte que se presentaron ayer en la guardia del Roque Sáenz Peña 6 personas en distintos momentos, primero 4 personas con signos de intoxicación por sustancias. Estas personas que ingresaron las 4 primeras, 2 ingresaron en estado crítico, por lo cual recibieron el tratamiento con el protocolo adecuado, fueron intubadas y se derivaron a 2 efectores de mayor complejidad. Y luego en el transcurso de la tarde-noche ingresaron 2 personas más. Bueno, y el parte médico de hace unas horas es que las personas que fueron derivadas, intubadas, el que fue derivado al privado ya fue extubado y está con buen estado general, y el otro que fue derivado al privado está estable. El que permanece en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez permanece intubado pero estable, y los otros pacientes están en el Roque Sáenz Peña con buena evolución y hoy van a ser evaluados por los equipos de salud mental. ¿Cuáles son esos síntomas que ellos presentaban o que sufrieron, no sé si en sus casas o dónde, que hicieron que fueran derivados a los hospitales? Bueno, sufrieron depresión del sensorio y dificultad respiratoria y algunos de ellos convulsiones. Estos pacientes, bueno, fueron interpretados como intoxicados, por lo cual se aplicó el protocolo, se trataron y en el caso de los pacientes críticos se procedió a la intubación y a la derivación. Claro. Entendemos que en realidad el punto en común, el dato en común, esto del consumo de cocaína, nace a partir de ellos mismos o sus familiares. Bueno, los primeros fueron acompañados por sus familiares y llegaron espontáneamente al hospital. Los que llegaron con un mejor estado general refirieron el consumo de algunas sustancias, también de alcohol, de psicofármacos. Por eso no podemos precisar con qué sustancia se produjo la intoxicación o si fue por la combinación, pero bueno, estamos a la espera de que la justicia también intervenga, y fueron anoticiadas tanto el Ministerio de Seguridad como las autoridades judiciales competentes para que se proceda a la investigación. Hoy más temprano escuchaba que es cierto, algunos síntomas son muy comunes en este tipo de casos, pero no es común, por ejemplo, en una misma noche o en un mismo día, 6 personas en el mismo hospital, ¿no? Por lo mismo. Bueno, es verdad que esto no es común, también, bueno, por lo que es de público conocimiento y lo que ha pasado en Buenos Aires,
Nuestros equipos han sido alertados, por lo cual, bueno, recibimos la notificación de manera inmediata, actuamos de manera inmediata. También nos pusimos en contacto, bueno, con la ministra de Salud, ella a su vez con el gobernador y con todas las autoridades municipales y provinciales para proceder y como corresponde, ¿no? Claro. ¿Nos puede discriminar, por ejemplo, el sexo de los pacientes, las edades? ¿Y si son de la misma zona ellos? Bueno, los pacientes tienen entre 22 y 41 años, la mayoría viven en zona sur, eso es lo que te puedo decir. Claro. Y hay, entiendo, 5 hombres y una mujer. Así es. ¿Y cuál es la evolución en realidad? Bueno, recién nos contaba que algunos entraron en estado crítico, tal vez delicados, pero ahora están estables. Estos síntomas aparecen, por lo que vimos nosotros, incluso la experiencia en Buenos Aires, van evolucionando muy rápido. Primero se van manifestando rápidamente, pero después, ¿cómo es la recuperación de ellos? Bueno, la recuperación ha sido favorable en todos los casos. Como te decía, permanece solo un paciente intubado, que es el que entró con situación más crítica, pero tiene parámetros estables y seguramente si sigue así será extubado en las próximas horas. Gracias, doctora, muy amable. Gracias a ustedes. Sebastián, una preguntita a la las doctora. autoridades, entonces, sí. Si puede ser, si Sí, ellos sí. vieron o advirtieron la presencia de ¿Cómo algún, no? de algún síntoma vinculado al consumo de opiáceos, ¿no? Que es, digamos, la especulación que se tiene, que esta droga fue adulterada con algún opiáceo sintético. El fentanilo aparentemente se dejó de lado. Esto está todo en potencial, te lo digo porque todavía no están las conclusiones. Claro, hablamos mucho en los últimos días del opiáceo sintético, del fentanilo, estas sustancias que están las autoridades de Buenos Aires tratando de determinar si está o no en aquella cocaína secuestrada en su momento. ¿Hay algún síntoma que pueda hacer entender a ustedes de la existencia de estas sustancias en sangre de estos pacientes de aquí de Rosario? No, solo hablamos de una intoxicación con sustancias, se aplicó la naloxona como corresponde por protocolo y no podemos hablar de qué tipo de sustancias se ¿Y trata alguno todavía. volvió a consumir? Claro. ¿Y cuántos días se espera, por ejemplo, obtener ya los primeros resultados de las sustancias? Bueno, como está interviniendo seguridad y el Poder Judicial, no sabemos exactamente cuándo estarán esos resultados. Claro, Lore, vos me preguntabas si alguno de ellos si volvió a consumir. Sí, exactamente, porque acá en Buenos Aires hubo como mínimo 3 o 4 Sí, hubo dos casos, casos, que claro. volvieron a consumir y volvieron a ser internados. Sí. Claro, sí. Es un Lo que tema es de adicción. la adicción nosotros en Buenos Aires. Sí, totalmente. Hacemos el espejo con Buenos Aires por esta lamentable experiencia, ¿no? Obviamente, y de hecho por eso estamos acá. Pero algunos de estos pacientes volvió a consumir, allá en Buenos Aires hubo 2 o 3 o 4 casos que incluso salieron del hospital y volvieron a consumir la misma droga. Bueno, justamente estuvimos trabajando con nuestros equipos de guardia y los servicios de salud mental, de que los pacientes, por más de que estaban estables clínicamente, aún los de sintomatología más leve, hoy permanecían internados para tener por lo menos un primer encuentro con los equipos de salud mental, también apuntando a esto, a prevenir que pudieran volver a consumir. Claro, y hay un grupo de ellos que son amigos, son 3 o 4 de los internados, pertenecen a un grupo de amigos en realidad, ¿no? Estuvieron en un mismo momento consumiendo drogas. Lo que podría decirte es que 4 llegaron en el mismo momento, que fueron los primeros 4 que ingresaron acompañados de sus familiares a la guardia del Roque Sáenz Peña. Claro. Y usted decía que son de la misma zona, por lo menos la zona sur. ¿Son del mismo barrio? Esto para entender un poco, si se trata de la cocaína, esto ya es tema nuestro en realidad y de los investigadores obviamente, especular con esto de que, bueno, tal vez los mismos vendedores en la misma zona. ¿Son del mismo barrio? La verdad que desconozco, son del mismo barrio, sí, porque la zona sur es bastante amplia, así que bueno, sí podría decirte que son de la zona sur de la ciudad. Claro. Y con esta evolución que usted nos marcaba recién en las últimas horas, ¿qué se prevé? Por ejemplo, el alta para ellos, ¿para cuándo podría ser? Y seguramente si todo evoluciona favorablemente se irán dando las altas en los próximos días. Bien. Claro, bueno, Lore, es complicado, ¿no? El tema también, las autoridades médicas están circunscriptos, obviamente, a la cuestión de salud, la cuestión médica, y por otro lado, bueno, lo que decíamos de entrada en esta salida, ¿no? Los allanamientos, la Policía Federal trabajando. Fíjate la distancia todavía que hay en la realidad que ellos tienen, que es el estado de salud de las víctimas o de los pacientes, y después todo lo que podemos llegar a suponer de máxima, obviamente, que lo que está tratando de confirmar o en todo caso negar a través de la investigación, en este caso la Policía Federal, ¿no? En el medio hay mucho camino por recorrer. Sin duda. Bueno, estamos atentos a las últimas novedades. Gracias, Sebastián. ¿Cómo no? Hasta luego. Y ahora tenemos que hablar con Sergio Farela porque están ya los resultados o empiezan a conocerse los resultados
del análisis que surge de las drogas adulteradas aquí en provincia de Buenos Aires, el famoso análisis que puede llegar a determinar qué tipo de opiáceo, qué tipo de componente es el que ocasionó esta respuesta tan rápida y tan agresiva hacia los adictos. Sergio Farela tiene la data. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo te va? Buen día. Sí, se conocieron los primeros resultados, pero todavía van a seguir más estudios porque la incógnita sube sobre qué tenía esa cocaína que provocó las 24 muertes. Vos sabés que hay 2 laboratorios que están interviniendo por disposición de la justicia, uno en la ciudad de La Plata, otro en la localidad de Munro, provincia de Buenos Aires. En el del laboratorio de La Plata se está analizando, bueno, obviamente el clorhidrato de cocaína a través de un cromatógrafo que es donde se ponen diferentes reactivos y cada reactivo debe ir con la sustancia que se sospecha que tiene la cocaína. Si la tiene, obviamente da o no positivo. Bueno, eso se hizo en el caso del fentanilo, esta sustancia, opiáceo, donde se hizo reactivo con fentanilo y dio un primer resultado negativo, que puede ser un falso negativo, explicaban quienes conocen del tema. ¿Por qué? Porque si la cocaína tiene mayor presencia de otro componente, más allá del fentanilo, supongámosle, puede ser de todo, vidrio, veneno de ratas, para ratas puede ser un montón de sustancias tóxicas, claro. No detecta la presencia del fentanilo, por eso es algo que todavía no está descartado del todo. Cada muestra, tomemos en cuenta que no es que se mete en una suerte de computadora y te determina qué componentes tiene la cocaína más allá de la sustancia en sí, sino que se tiene que ir colocando un reactivo de lo que uno supone que tiene la cocaína y de ahí ver cómo se avanza. Por eso hay un primer resultado negativo. ¿Qué se va a hacer ahora? Que la determinación que tomaron los investigadores es analizar las muestras biológicas, es decir, estamos hablando de 24 víctimas fatales, obviamente esas muestras de los fallecidos por el consumo de esta cocaína va a ser analizada y tratar de así determinar, saber qué tiene esta sustancia que todavía es una incógnita y que no sabemos si solamente es focalizada en el ámbito de la zona este de la provincia de Buenos Aires o, como recién contaba Domenech, tal vez con alcances hacia otra ciudad de nuestro país, ¿no? Bueno, te cuento, a ver, algunos detalles de la investigación, Sergio, que se están dando a conocer recién ahora. En el transcurso del día de hoy vamos a tener más detalles de todo lo que son estas pericias químicas, que no es un 2 más 2, 4, que es mucho más complejo, que ya lo vienen avisando desde el viernes, mucho más complejo de lo que creíamos. Mucho. Porque también están analizando sustancias en el organismo de cada una de las personas que consumieron. Entonces, tienen ahí que hacer una división de acuerdo a cada consumo en particular, es decir, una persona que consume todos los días no es lo mismo a una persona que haya sido intoxicada que consumió eventualmente y ver si todo viene del mismo nicho. Esto por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la causa penal, les cuento que los detenidos por la justicia federal fueron todos liberados. Me acabo de enterar. Todos liberados. No hay ni una prueba. Los que quedaron detenidos, hay 6 en total, es en la causa del narcomenudeo que sigue adelante la justicia provincial en Buenos Aires. Ahí sí hay detenidos, hay más pruebas sobre las cocinas de droga y los canales de distribución. Pero en la justicia federal todavía no pudieron probar nada. ¿Y esos detenidos qué fueron? ¿Por nada, tuvieron ingresos por allanamiento, sospechas y por ahora no hay ninguna prueba firme. Claro, bueno, por lo cual ahora la justicia federal va a tener que trabajar la de Rosario junto con la de Buenos Aires, porque acá hay una conexión directa y que la da la intoxicación y la muerte de las personas o la internación de las personas, por lo cual esto obliga a que la justicia esté coordinada, trabajando, y que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también seguramente va a tener que decir algo en lo que resta del día, porque esto ya pasa a ser un tema nacional. La droga ya no está solamente en el ámbito de la provincia de Kicillof y de Berni, sino que ya la encontramos en Rosario. Sergio. Sí, es un caso, Lore, que todavía presenta muchas incógnitas, ¿no? No sabemos, primero, la sustancia que tenía esta cocaína, segundo, como vos decís,
Hay otros puntos del país, más allá de la zona este de la provincia de Buenos Aires. Bueno, después las intenciones. El fiscal general de San Martín hablaba de intencionalidad, pero la verdad es que poco se argumenta esa afirmación sobre el por qué tenía esta droga tan tóxica, y algunos hablan de que simplemente hubo un mal corte porque obviamente los narcos quieren abundar en el rédito a la hora de la venta, con lo cual también se desconoce, hay muchas incógnitas. Incluso este hombre, el paisa que fue identificado, el Que fue mayor deportado. referente, claro, si actuaba por su cuenta, si respondía como se sospecha a dos líderes que están detenidos. Creo que falta aún mucho camino por investigar, y sobre todo esto, ¿no? La preocupación. ¿Era algo focalizado o también en Rosario? Ahora, yo tengo mis dudas, ¿no?, sobre la deportación del paisa. Bueno, muy bien, nos sacamos de encima un narcotraficante. No sabemos de qué, si poca monta, mucha o un cártel. Sí. Ahora, ¿no le ofreces ser colaborador de la justicia para que le pueda morigerar su pena y pueda dar pistas? ¿Ya esa figura no se usa más? Esa figura tiene asociación política, se usó en la época de Macri y ahora no se utiliza más porque en su momento dio resultados en las causas de corrupción. Calculo que el narcotráfico también. Sí, sí, sobre todo él registra, bueno, una condena, es reincidente, obviamente es una persona que tiene muchos problemas con la justicia, que ahora evidentemente también sabe de mañas y de protección, porque alguien que estaba excarcelado bajo palabra, con una condena encima por narcotráfico, se movía como si nada vendiendo droga por toda la zona este de la provincia de Buenos Aires, algo que llama la atención, pero sí, totalmente es una posibilidad. Sí. Hay que ver qué pasa con esta expulsión que decidió Migraciones, que no se va a hacer efectiva hasta tanto, bueno, la justicia determina qué hace con este personaje, ¿no? Sí, porque además, bueno, es lo que dice Lore, esto es una red, o sea, claramente este no es un emprendedor que trajo la droga, ¿cómo se avanza? vendía él solo, claro. Digo, acá hay una red y claramente tiene que haber más gente involucrada. Es más, te voy a decir algo, lo mejor que le puede pasar al paisa es que lo expulsen, porque así se desentiende de la causa de aquí, del país. Habría que ver cómo purga su pena allá en Paraguay, pero digo, en cuanto a la justicia no aporta absolutamente nada, ni siquiera se lo puede seguir investigando. Ayuda, claro. Exactamente, sí, es así. Hay que esperar la decisión de la justicia que hace con este personaje y después, bueno, si es expulsado o no, pero todavía, como te digo, creo que este caso presenta aún muchas incógnitas, incluso de dónde viene la droga. Era algo que una red con estructura montada donde se cocinaba o venía de afuera, es algo que a ciencia cierta todavía se desconoce.